Santo sea el Señor. Santo sea Cristo. Aunque sabes más tendré que seguir hasta que Cristo me llame Al cielo. todo allá resplandece y el Cordero es la luz, pero la noche es tan negra cual la Santo sea el Señor. Bendecida noche, Papitín. Dios te bendiga. Para mí. Santo sea Cristo Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. Santo y poderoso sea Cristo. Cristo nos llame al cielo. Pero la noche es tan negra cuando la luna. Solo habrá paz. Santo sea Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Ayer yo sé para ti. Saludos, Papitín. Dios te bendiga. Gracias por estar por aquí como siempre. Bendecida noche para ti. Y para Glenda, Dios la bendiga. Hace tiempo que no sé de ella. Espero que se encuentre bien. Amén, gloria a Jesús. Santo sea el Señor. Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Gladys, Dios te bendiga, Dios te guarde. Rosa Ocasio, Dios te bendiga. También por ahí veo a Ruti Báez. Que Dios la bendiga también en esta preciosa noche. Dios te bendiga también, sierva. Dios te bendiga grandemente. Santo sea el Señor. Santo y bendito tú eres, Cristo. Dios me los bendiga a cada uno de los que se están conectando. Bendecida noche para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Otra noche que nos da nuestro Señor Jesucristo. Para, sin importar el tiempo, sin importar las dificultades, sin importar los obstáculos, siempre buscando de ese que es el que nos va a ayudar, ese que nos va a dar salvación
que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Es grato para este servidor venir esta noche nuevamente para traerles otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. En la noche de ayer se estuvo llevando un mensaje a la cual fue un mensaje bien educativo a la misma vez para que entendiéramos cuáles son los atributos de nuestro Dios. En esta noche yo les voy a hablar, pero es de los 9 frutos del Espíritu, porque Dios tiene sus atributos a la cual Él se atribuye toda la creación, Él se atribuye todo lo que es creado, habido y por haber. Él se atribuye de que Él fue el alfa y el omega, principio y fin. O sea, que fue quien creó a la humanidad, pero Él mismo la va a destruir. Dios te bendiga, Olga, Mayra, Dios le bendiga en esta preciosa noche. Y Yadira, Dios te bendiga también desde allá del Salvador. Dios me los bendiga a cada uno de los que se están conectando. Pues en esta preciosa noche vamos a hablar de los 9 frutos del Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo se le atribuyen 9 cosas y son más. Pero de las que yo entiendo más importante son 9 cosas, que es la que nos educa, la que nos lleva, la que nos da a entender cuán grande es la fe que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestra espiritualidad. Porque aquí estamos hablando de lo que es los 9 frutos del Espíritu. Todo lo que se le atribuyó a nuestro Dios, eso es el universo en general. Pues vamos a empezar con la cita bíblica que yo escogí para comenzar este mensaje y se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23. Y la bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es 1, el primero, el amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí en Gálatas, Pablo nos está diciendo que estas 9 cosas no están atribuidas a lo que era la ley. ¿Por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento y estamos viviendo bajo la ley. No, estamos viviendo bajo la gracia divina de Dios. Así que vamos a orar por esta palabra leída. Yo me voy a ungir un poquito porque yo no me siento muy... para que Dios afine esta garganta y me deje terminar de llevar este mensaje en esta preciosa noche. Amado Padre Celestial, te presento esta palabra leída, mi Dios amado. Padre, para que sea usted quien me haga llevar, Padre, bajo su dirección, Padre, el Espíritu Santo, este mensaje en esta noche, Padre Santo, para el entendimiento y que entendamos y vayamos pensando lo que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas. Oh Padre Celestial, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, pon tus palabras en mi boca, pon carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se están conectando, aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos, Padre Celestial, que lo vean por medio del canal de YouTube, Tiempo de Adoración, Ángel Luis Tapia Machicote. Y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, como aquí nos dice en Gálatas, el apóstol Pablo, el primer punto que él escoge, que es lo que es el fruto del Espíritu, es el amor. Ahora, ¿por qué el amor? Porque Dios nos amó
a cada uno de nosotros como creación. Él fue la primera persona a la que tenemos que amar, a según nosotros entendamos que Él fue el creador del universo. Yani, Dios te bendiga, Dios te guarde, creo que estás en tu hogar. La gloria es de Dios. Pues nosotros debemos de entender todas estas cosas para que lleguemos a saber cuán grande es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él es el que nos dirige, que Él es el que nos llena de amor, Él es el que nos lleva a capacidad todas las esquemas de nuestras vidas hoy en día. Porque ya que vivimos en una gracia que cuando nosotros cometemos algún error, por el amor que el Espíritu Santo, que es parte de lo que es Dios, nos da el perdón que necesitamos. Madeline Torres, Dios te bendiga. Y ese amor va para toda la eternidad, porque ese amor va en conjunto con el segundo mandamiento que el Señor dejó plasmado para con cada uno de nosotros, que es el amarnos los unos a los otros. Pero vamos a ver qué nos dice en Primeras de Pedro. Vamos a ver donde voy a leer unas cuantas citas bíblicas en esta noche, así que, vamos a ver si tienen su Biblia para que busquen, marquen y entiendan todo este mensaje en esta preciosa noche. En Primeras de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 22. Y dice así la palabra de Dios: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente de corazón puro. Aquí Pedro nos quiere decir que nosotros tenemos que amarnos, pero en una forma sincera, no de hipocresía, no porque nos vean bien los demás, porque puede ser que una persona ame y diga que ama a alguien, pero por la espalda habla mal de la persona, por la espalda no hablan bien de esa persona. Entonces eso no es amor, eso se llama un amor fingido, un amor por conveniencia. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible si yo lo conocí por las redes sociales? Pues yo tengo que tener amor por ustedes también, aunque no los haya visto físicamente, porque esto es parte de lo que es el Espíritu Santo. El amor viene por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros aprendemos a amar al prójimo, que aunque no lo hayamos visto, porque imagínense ustedes, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios, ni lo vio Moisés, ni lo vio nadie. Le hablaba, pero nadie vio a Dios. Pero tenemos fe de que existe. Entonces imagínense a un ser humano que nos vemos todos los días en las redes sociales, que nos hablamos, nos intercambiamos saludos. Pues hay que tenernos amor los unos a los otros. Porque hoy en día ustedes no saben cómo se puede sentir una persona. Cómo una persona está pasando la vida hoy en día. Las situaciones que se le presentan. Las cosas que el enemigo trata de detener a las demás personas. Por eso es que es bueno nosotros tener ese amor los unos a los otros. Intercambiar conversaciones. Si tiene necesidad de una palabra, si tiene necesidad de una oración, para eso nosotros tenemos esa libreta, porque esta libreta que se apuntan tantas personas y que hay muchos que Dios ha hecho la obra en ellos. Eso se hace por amor, porque hay amor para las demás personas. Llevarlos en oración, orar por ellos,
porque del amor mana las emociones que el Espíritu Santo nos dicta a cada uno de nosotros al corazón. Porque tener un buen corazón en Cristo Jesús es el alimento principal de parte del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que buscar esa parte espiritual. Nosotros tenemos que buscar esa parte que es la que nos va a llevar a cada uno de nosotros al momento de la verdad. ¿Y cuál es el momento de la verdad? Cuando vayamos delante del Señor. A Él es que tenemos que darle cuenta. Yo no hablaba bien del hermano porque no me caía mal. Usted no va a tener tiempo ni para abrir la boca, ni para pensarlo. Ya Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Ya Dios conoce el amor que tuvimos para con los demás en este mundo terrenal. Pero también el Espíritu Santo, como nos decía Pedro, Efesios, también nos da gozo. ¿Por qué nos da gozo? Porque todo aquel que ama a Dios, todo aquel que está con Dios, crea gozo en su alma, es alegría. Ustedes han escuchado que la palabra de Dios como refrigerio que nos llega a cada uno de nosotros, porque es el Espíritu Santo el que se nos da a cada uno de nosotros para que nos gocemos en Cristo Jesús, para que tengamos gozo de los unos a los otros, que nos busquemos con ese amor incansable para seguir hacia adelante buscando la espiritualidad del Señor. Y en Nehemías, vamos a ver qué nos dice. En Nehemías, eso es hablando del gozo. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, dice: luego les dijo, id, comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada. Aquí vamos viendo lo que es el gozarse con el Señor, que podemos ayudar a los demás, que podemos gozarnos los unos a los otros. Pero miren cómo dice el versículo: y enviar porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ay, Jehová, mi Dios. Cuando yo me gozo en Jehová, yo siento un gozo de fortaleza, un gozo de alegría, un gozo que siento algo diferente en mi persona. Pero cuando nosotros sentimos esas cosas que no podemos identificar, es porque vienen del Espíritu Santo. Wanda, Torres, Rafael, Biwi, Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Hay luto en el barrio, pero así es la vida. Así que nosotros tenemos que gozarnos en Cristo Jesús, porque es el único gozo que trae paz, trae amor y trae alegría a cada uno de nosotros. Qué bonito cuando estamos en la iglesia y pegamos a cantar un himno y nos gozamos y nos transportamos por medio del Espíritu Santo a donde está nuestro Dios. Porque nosotros nos gozamos porque sabemos que en las alabanzas está la gloria de Dios. Y que cada vez que nosotros imploramos al nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso llega hacia las patrias celestiales. Así que tenemos que tener gozo, amor y muchas cosas otras que tenemos que tener, que vamos a hablar ahora en adelante. Una de ellas es la paz. Y vamos a ir a Juan. Santo sea el Señor. Santo sea el Señor. Déjenme buscar porque yo las tengo todas marcadas, porque son muchas citas que voy a hablar en esta preciosa noche.
Pues una de ellas también es la paz. Y en Juan, capítulo 16, versículo 32, nos habla de esa paz que tenemos que gozar cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis aparcidos cada uno por su lado. Eso significa que ya Juan estaba hablando acerca de la venida del Señor. Ahora, ¿por qué él dice estas palabras? Él dice estas palabras porque me dejaréis solo, mas no estoy solo. Cada uno vamos a coger por el lado de cada uno, pero no vamos a estar solos. ¿El por qué? Porque el Padre está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros hay paz. Y donde está la paz está Dios. Y donde está Dios no falta nada. Esa es la alegría de cada uno de nosotros, donde hay amor, gozo y ahora la paz. Que esto es lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Paz para con unos a los otros. Paz para amar a la familia. Paz para amar a aquellos que aunque no sabemos ni conocemos, pero están en nuestros corazones. Y son todos aquellos que militan la palabra de Dios. Por eso es que las iglesias van de iglesia a iglesia a visitar. Por la sencilla razón de que todos tenemos que amarnos y compartir. Porque ya pronto viene la venida de Cristo. Ya pronto Cristo viene por su iglesia. Y si sabemos que Cristo viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, pues nosotros tenemos que estar afiliados al amor, el gozo y la paz que solamente nos las da nuestro Señor Jesucristo. Pero para tener esas cosas hay algo que es bien importante que tenemos que tener cada uno de nosotros, y es paciencia. Porque la paciencia es la que nos va a dar la calma para ver ese momento cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Y para eso vamos a ver qué nos dicen Romanos, capítulo 12, versículo 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Cuando nosotros nos mantenemos constantemente orando, buscando del poder de allá arriba de nuestro Señor Jesucristo, eso lo tenemos que hacer con paciencia. ¿El por qué con paciencia? Porque la oración es algo que puede surgir el milagro rápido, como puede surgir el milagro con tiempo. Porque Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios más nunca nos va a abandonar, por más enfermos que estemos. Dios está siempre con nosotros, porque sabemos, Dios permite cosas, pero es para Él glorificarse luego allá arriba en el cielo, para que nosotros lo glorifiquemos con los testimonios. Por eso los testimonios son bien importantes. Hay veces que un testimonio es mucho mejor que una predicación. Porque un testimonio estamos dando fe de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando nosotros llevamos esos testimonios, estamos glorificando a Dios, no glorificándonos a nosotros, de que si yo era un dueño de punto, de que si yo mataba, de que si yo hacía esto o lo otro. No, lo que tenemos que testificar es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué Dios hizo con cada uno de nosotros? Ese es el testimonio de nosotros, que vamos a darle gloria y honra al Señor. Y cuando nosotros hacemos esas cosas, pero tiene que haber una paciencia en todo. Tenemos que estar pacientes para cuando venga el Señor.
Tenemos que ser pacientes para recibir un milagro. Tenemos que ser pacientes para ver aquellas cosas que no podemos ver, pero sabemos que existen. Una de ellas es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sí lo podemos sentir, porque ese es el que nos cuida, ese es el que nos dirige. Ese cuando vamos a hacer algo, ustedes no se han dado de cuenta que a veces usted dice, yo quiero hacer eso, pero lo dijo de la mente. Pero el Espíritu Santo le dice, hay consecuencias si lo hace. Cuidado si lo hace. Piénsalo bien si lo vas a hacer, porque es el Espíritu Santo quien controla las emociones de las almas de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos vemos en esas situaciones, es clamando al Señor. Pedirle al Señor que nos controle. Pedirle al Espíritu Santo que nunca se aleje de nuestro lado. Qué bonito es nuestro Dios. Qué bueno es alabar a Dios. Pero con paciencia todo llegará. Pero aquí nos habla también de la esperanza y el gozo en las atribulaciones. Por eso tenemos que estar constantemente en la oración, porque la oración del justo llega al reino de Dios. Pero también en todo esto existe la benignidad. ¿Y qué significa más o menos la benignidad? Es como un atributo a algo que aunque no lo vemos, pero sí sabemos que está ahí. Porque Dios siempre estará a nuestro lado. María Magdalena González, Dios me la bendiga, sierva, Dios le guarde, Dios le bendiga siempre. Y esa es la benignidad. Y está en Salmos 18, capítulo 35 y 36. Escuchen bien esta palabra para que entendamos qué es lo que es la benignidad de Dios. Es lo que nosotros estamos esperando cuando oramos pacientemente, que nos llenamos de gozo, de amor y todas esas cosas. Eso es lo que viene de parte de Dios, la benignidad. Y dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación, porque Dios nos llenó y nos brindó con el escudo de la salvación. ¿Cuál es el escudo de la salvación? El amor a Dios, el gozo que nosotros encontramos por medio del Espíritu Santo, la paz, la tranquilidad y sobre todo cuando buscamos a nuestro Señor Jesucristo. Pues el Salmo 18 dice en el 35, me diste asimismo el escudo de salvación. Ahora nos dice, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha agradecido, porque él fue benévolo con el salmista David. Que a pesar que David pecó, a pesar que David ahora mismo está esperando la resurrección, él no subió al cielo como lo hizo Elías. Y Elías mató 150 y 100 de acera. Pero no es el punto. Es que tú mates para beneficio de otro, para tu propio beneficio. Matar al jefe de la guardia para quedarte con tu esposa. Mira qué lindo. Por esa fue la razón que David está esperando la resurrección ahora mismo. Pero aquí el salmista, él está agradecido de lo que Dios hizo con él. Y esa es la benignidad, algo que viene de Dios. Es como una recompensa cuando nosotros agradamos a Dios, cuando clamamos a Dios, cuando le pedimos a Dios en oración. Porque Dios siempre es benigno con cada uno de nosotros. Y dice el 36, y agradecido. Tenemos que estar por todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El 36 dice, ensanchaste mis pasos,
debajo de mi pie. Dios hizo caminar por camino correcto al salmista. Pero ¿qué pasó? Lo que acabo de explicar. Por una sola razón, él tuvo que ir ahora mismo a esperar lo que es la resurrección en el Señor. Pero está agradecido que por lo menos lo perdonó. Y qué bonito es cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué bueno y bonito es cuando Dios ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Nosotros nos llenamos de gozo, nos llenamos de paz, nos llenamos de amor. Y todas estas cosas vienen mediante el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que está en cada uno de nosotros. Ahora, para ser santo, tenemos que buscar de su palabra, tenemos que buscar de su amor, tenemos que tener paciencia para las cosas venideras que prontamente vienen de salvación para la humanidad. Como tanto, para aquel que no haga la voluntad de Dios, lo que viene es destrucción. Eso lo dice la palabra, yo no lo digo yo por quererlo decir, yo no lo digo para ofender a nadie, es que es la realidad de lo que dice la palabra. Todo aquel que está en Cristo Jesús vivirá, y aquel que no reconozca ni tenga fe morirá. Eso está bien claro en la palabra de Dios. Pues dice el 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí. Ahora miren cómo dice, y mis pies no han resbalado. Eso lo hace el Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando el Espíritu Santo nos llena de esas emociones de paz, amor, gozo, de paciencia, porque tenemos que tener mucha paciencia para la espera de lo que pronto viene de parte de Jesús. Viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, significa sin pecado y en santidad. Así que nosotros tenemos que buscar de Dios. Así es que nosotros tenemos que buscar de la espiritualidad que solamente nos las da el Padre Celestial por medio de Jesucristo. Como decía el varón ayer, Jesucristo vino hombre y espíritu. ¿Por qué hombre y espíritu? Porque vino mediante la introducción de Dios en el vientre de María. Cosa santa, pero con todo el poder del Espíritu del Padre. Él reconocía y sabía todas las cosas que le iban a suceder. Él sabía que él iba a ser entregado por un hombre. Él sabía todas esas cosas. Pues nosotros tenemos que estar preparados en la espiritualidad. Reconocer que el Espíritu es el que nos domina, que el Espíritu es el que nos guía, que el Espíritu es el que nos lleva a la salvación. Y por medio de esa espiritualidad también buscamos sanidad. Sanidad para nuestros cuerpos, sanidad para nuestras vidas, porque Dios todo lo que hace, lo hace con amor, con gozo, con alegría, con paciencia y en paz, porque la paz de Dios es la paz perfecta en toda la humanidad. Ya hablamos de la benignidad, ahora vamos a hablar de la bondad. Porque Dios es un caballero, Dios es bondadoso y lo será por toda la humanidad. Y aquí vamos a buscar, en Efesios capítulo 4, versículo 32. Miren cómo dice la palabra de Dios. Antes, sed benignos unos con otros. Benigno es como estar en paz, como ser, como debe de ser entre nosotros los que somos creyentes y cristianos en Dios.
Pues antes de ser benigno, antes, uno con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. Hoy en día ya ni se ve mucho el perdón. Hay personas que ofenden a otros, creyentes y cristianos. Acuérdense de una cosa, creyente es aquel que ha creído quién es Dios. Cristiano es aquel que va a la iglesia por oír, escuchar y no hace nada, no limpia ni tan siquiera los baños, no hace una obra de caridad en la iglesia, no aporta en nada, simplemente se sienta a escuchar. Ese es un cristiano regular. Ahora, aquel que es espiritual tiene mansedumbre, tiene visión, tiene ese don que solamente el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. No es malo ir a sentarse a la iglesia, porque estamos escuchando palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que le dijo a Jesucristo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Grisela, Dios te bendiga, Orellana. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a todo aquel, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que estamos buscando cada uno de nosotros? Es la parte de lo que es la vida eterna, pero para buscar la vida eterna tenemos que ser espirituales, tenemos que buscar de la parte espiritual, tenemos que buscar del amor, la paz, la conciencia, la mansedumbre y todas esas cosas que es la que nos da a cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Son 9 frutos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de fruto, es lo que nosotros cosechamos en nuestras vidas. Es lo que nosotros hacemos para con los demás. Porque el que siembra cosecha, y el que cosecha recogerá su fruto. Y si nosotros sembramos amor, gozo, paz, esa es la recompensa que vamos a tener cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar. De esa parte espiritual. Elizabeth Merlín Hernández, Dios te bendiga, mi sierva, Dios te guarde. A pesar que ya tengo que darme un poco de agua porque me estoy asfixiando ya. Pero yo le pedí a mi Dios que me diera fuerza para terminar este mensaje. Aunque después no pueda hablar o usar lo que tenga que usar, no me importa. Lo importante es que Dios me dé las fuerzas necesarias en este momento. Pues tenemos también la bondad, que como leí en Efesios, capítulo 4, versículo 32, antes de ser benignos, escuchen bien, unos con otros, hacer el bien a los demás. Eso es lo que significa la palabra benigna. Hacer el bien a los demás. Pero dice antes, no dice después. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos. Pues hay que tener misericordia con los demás. Hay que pensar en aquel que está necesitado. Hay que pensar en aquel que necesita una oración. Hay que pensar en aquel que tiene necesidad de lo que es la parte espiritual en Cristo Jesús. Y cómo nosotros hacemos para que esa persona tenga una espiritual fortalecida, hablarle de Dios. Llenarlos de lo que es el poder de la palabra de Dios. Porque cada vez que a nosotros nos hablan de la palabra o escuchamos un mensaje, ya sea en las redes sociales, ya sea en las calles que vayamos caminando, eso nos va llenando de cosas diferentes. Y ahí vamos recogiendo misedumbres para cada uno de nosotros. Para ser misericordioso con los demás. Porque ser misericordioso es un don de Dios. Eso no viene del hombre, porque el hombre no da misericordia. El único que da misericordia es nuestro Señor Jesucristo.
y nuestro Padre Celestial, que es el que nos va a perdonar o juzgar el día que venga su Hijo. Pero como dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, fue por el perdón de nuestros pecados. Pues ahí es que está la combinación entre el Padre y el Hijo. Y ahí es que viene cómo nosotros podemos tener ese conocimiento de lo que es el perdón al prójimo. Tenemos que aprender a amarnos unos a los otros. Hay veces que hay una persona que en las redes sociales le dice, sí, mi amor, pero es el amor de Dios. No es decirle, tú eres mi amor, porque es que no lo puede ser. Pero decirle a una persona, mira mi amor, en el nombre de Dios, mire, es porque usted está amando a esa persona sin conocerla, sin haberla visto, porque eso es lo que quiere Dios, que nos amemos los unos a los otros. Pero entonces, ¿cómo vamos a expresar ese amor si no lo expresamos? ¿Cómo una persona puede decir, esa persona me ama? ¿Ustedes saben cómo? Cuando oramos por los demás. Esto que nosotros hacemos, ungir esta libreta y orar por los demás, eso es dándole amor y demostrándole amor a las personas. Muchos no lo hacen. Muchos tienen en sus páginas, ponme 200 estrellas que necesito para que me den dinero, cosas así. La palabra de Dios yo no la compro ni la vendo, ni ninguno de ustedes. Porque la palabra de Dios, Dios nos la dio gratis en este libro que se llama la Biblia. Y todo lo que está aquí, conocimiento, entendimiento, paz, mansedumbre, gozo, alegría, todas esas cosas, Dios nos las dio gratis a cada uno de nosotros. Pues la palabra de Dios no se vende ni se compra. Pero hay que ser bondadosos con los demás. Hay que crear conciencia de que hay personas que están pasando por situaciones peores que las suyas. Porque si me duele un oído, pero hay alguien que se le explotó el otro. Hay que si no veo bien por este oído, hay uno que es tuerto. O sea, cada uno de nosotros tenemos una necesidad en la vida. Pero por eso es que tenemos que estar en unión, bondadosamente con los demás, con el prójimo y con nuestros hermanos en la fe. La otra parte es esa misma, la fe. Y aquí vamos a leer en Marcos. Vamos a buscarlo por aquí. Marcos, capítulo 11, versículo 11:24, versículo 24, y dice, por tanto, os digo, que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa es la fe, que es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Esperamos algo y es Jesucristo, pero tenemos y estamos convencidos de que es así, aunque no lo veamos, pero va a ser real, porque la Biblia nos lo dice. Y si nosotros vamos por la fe mueve montañas, dicen. Lo que mueve son los problemas, los obstáculos. La fe lo que mueve es todo aquello que se interponga en la vida de nosotros como cristianos. Eso es la fe. De que nosotros en medio de la oración movemos y echamos fuera todas las cosas que el enemigo quiera hacer y atacarnos a cada uno de nosotros. Porque el enemigo no se lleva con aquel que le bofetea, que le tira, que lo pisotea. Porque una palabra de Dios es como darle una pescosa al enemigo. Cuando nosotros glorificamos a Dios, es como si le estuviéramos desechando. Es que de hecho tenemos que desecharlo de nuestras vidas.
¿Cómo? Con amor. Porque esa es parte también del enemigo, la discordia entre unos a otros. También lo que es el gozo. Él es el único que nos roba, hasta el gozo nos roba. Él también nos roba la paz. Él es el único que nos quiere destruir. También la paciencia. Porque hay veces que nos sacan de nuestros sentidos algo que sucede. Ya sea en la familia, sea en la iglesia, sea como quiera. Y nos ponemos arrogantes y nos ponemos alterados. Pues tenemos que crear paciencia y desechar todo lo que el enemigo quiera que nosotros hagamos. Pero hay que saber reconocerlo mediante el discernimiento. Porque cuando tenemos discernimiento podemos ver más allá de lo que es una realidad. Realidad por visión, pero es ficticia en el espíritu, para que veamos. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu habla al corazón de cada uno de nosotros, eso es real. Para que el alma se controle, para que el alma exprese emociones positivas para con Dios. Esa es la fe que Marcos nos está diciendo aquí en su palabra. Vuelvo y repito, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando nosotros clamamos y le pedimos al Señor, todo lo que nosotros le pidamos, vamos a recibirlo en su tiempo. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de tiempo. Él es un Dios que sabe cómo repartir las cosas. Él es un Dios que sabe cuándo nos puede dar una cosa y cuándo, y si no, no nos las da. Porque Él lee los corazones de nosotros. Ya Él sabe para qué queremos lo que le estamos pidiendo a Él. Ese es el Dios que nosotros tenemos hoy en día. Pero hay otra cosa, que si nos vamos a Mateo, vamos a buscarlo por aquí. Santo mi Dios. En Mateo capítulo 11. Santo sea Cristo Jesús. Denme unos minutitos. Yo no lo tenía marcado porque ya más o menos se me hace más fácil. Por lo que quedan son 3 cosas nada más. Pues en Mateo vamos a ver lo que es la mansedumbre del ser humano. En Mateo 11, versículo 29. Y dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eso es entregarse a Dios. Eso es la mansedumbre, ser obedientes. Porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, todas las cosas vienen para bien. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos que ser humildes en esto de la palabra de Dios. Esto no es para engrandecerse. Esto no es para ser nadie mejor que nadie. Esto es para simplemente llevar una palabra de amor, gozo, paz y a todas esas personas que necesitan hoy en día de Dios. Hoy en día hay mucha necesidad de Dios. Hoy en día hay muchas personas que necesitan de Dios. Pues nosotros tenemos que ser humildes, pero de corazón. No por fuera, ay, yo soy, que sí. Y en el corazón se va la humildad. Pues nosotros tenemos que ser humildes de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay, santo. Dios nunca ha fallado.
todo lo que nos dice en este libro que le llamamos la Biblia, todo tiene un sentido y una razón de ser. Simplemente es nosotros entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y así vamos a reconocer cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Pero hay otra que es bien importante también, y esa nos la dice el apóstol Pedro. Ustedes sabían que Pedro era un hombre lleno de pasiones. Pedro era un hombre bien rapidito. Él no pensaba nada para hacer las cosas, como el día que le cortó la oreja al soldado. Pedro era bien rápido, pero aquí Pedro nos va a enseñar a que nosotros tenemos que tener templeza, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener calma, porque prontamente Jesucristo va a venir por nosotros. Pues nosotros tenemos que tener calma, esperando que llegue ese día. Porque si nos salimos del contexto, no vamos a llegar a ver la gloria de Dios. Pues entonces, la templanza en segundas de Pedro nos dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. Si nosotros no vamos a dejarnos guiar por el Espíritu, era mejor no saber el camino que Dios nos estaba dando a conocer a ninguno. Ahora, el por qué. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Porque Dios es toda justicia. Dios es el que nos va a dar justicia con aquellas cosas, como tanto del enemigo, como tanto aquellos que quieren hacernos daños aquí en la tierra. Él tomará su justicia por él. Por eso es que nosotros, la palabra nos enseña que no tenemos que tener y coger justicia por nuestras propias manos. Hay que dejarle las cosas a Dios. Y eso es tener templanza, eso es tener calma, eso es tener y saber esperar en Dios. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Él nos dejó un mandamiento a cada uno de nosotros: no matarás, no robarás, no hablarás falso contra los demás, respetar a la mujer del prójimo, todas esas cosas que nos dice la palabra de Dios. Ahora, hay que tener calma, hay que tener tranquilidad. Templanza es estar en paz y tranquilidad, esperando a que llegue ese día que prontamente va a venir a la humanidad. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde. En estos días se suponía que se ungiera la libreta. No se había podido hacer debido a compromisos que teníamos como testimonios y todas esas cosas, pero yo voy a coger un momentito para ungir esta libreta donde está el nombre de todos los que han pedido oración, tanto la semana pasada como esta semana. Y esta libreta se unge en el nombre del Padre, del Hijo y por la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer nuevamente a todos aquellos que pidieron oración durante la semana, que ya el Señor poco a poco pues está poniendo su mano sobre alguna de las personas que estuvieron en hospital y que Dios
le ha llegado a tiempo. Vamos a orar por Carly, por Ruthie Baez. Ya la sierva está en su casa, hablé con ella esta mañana, por la gracia de Dios, ella se encuentra mejor, aunque sigue todavía en un tratamiento de medicinas, porque hay muchas cosas que a veces tenemos que entender. La ciencia la hizo Dios. El médico viene de parte de Dios. Lo único que no todos hacen la voluntad de Dios. Es igual que el que va a la iglesia, no todos hacen la voluntad de Dios. Así que de vez en cuando tenemos que ir al médico también, encomendándonos a Dios. Él es el médico por excelencia, definitivamente, no hay quien lo quite. Pero el médico es dirigido por Dios. Entonces vamos a orar por María Rosa, esposa de Celita Vázquez, por recuperación, ya que le operaron de una pierna. Por el compañero de Carolina Escobar, que es nuestro hermano Yanni Ortiz. Vamos también a orar que según me enteré está ya en su casa, en recuperación. Gracias le damos a Dios. Por Irma Rodríguez, por Cuba, por María Celeste, por salud, por Magali Sánchez, por Madeline Torres, por sus hijas, que hemos estado orando, ya va para un mes, pero necesita oración esta familia porque el enemigo se ha levantado contra ellos. Pero el enemigo no vencerá ni prevalecerá siempre y cuando que nosotros busquemos de Dios. Por Madeline Torres, por su hija. Por Carmen Ramos, por varias peticiones. Por la hija del rey, por su hijo que está en el vicio de las drogas. Por Papitín también. Por Benjamín Torres. Por Selenis Torres de Jesús. Por Maximiliano, que son los hijos de Madeline Torres. Por María Judith. Por hermanos de Luz de Ramírez. Y por Wanda Colón. Así que vamos a orar juntamente con todo y por cada uno de los que estuvieron presentes en esta noche. Que el Señor los bendiga, los guarde, los cuide y los protege a cada uno de ustedes. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, gloria, honra y honor, Padre Santo. Padre, ya se había mencionado estas personas, pero no se había ungido la libreta, Padre Santo. Sabemos que la unción, Padre, en aceite es la confirmación de tu santo y bendito Espíritu, Padre. Padre, ahora, mi Dios, ponemos todas estas vidas en tus manos, Padre Santo. Te pongo mi vida también, Padre Celestial. Que hagas tú como tú quieras y de la forma que tú quieras, Padre Santo. Sigue bregando con cada una de nuestras vidas, mi Dios. Síguenos formando, síguenos moldeando, Padre Celestial, hasta llegar al clímax que tú quieres que nosotros lleguemos, Padre. Padre, bendice, mi Dios amado, a cada uno de los que estuvieron presentes. Padre, bendice a su familia. Padre, bendice a sus hijos. Padre, bendice a cada uno de sus familiares, Padre Santo. Oh Padre Celestial, te pido, mi Dios amado, por Israel, Padre Celestial. Tierras prometidas de Dios, Padre, que empezaron con muchos tickets y muchas cosas, y que si cuidado con Israel, que si la niña de los ojos, y se han olvidado de Israel, Padre. Así mismo hacen contigo, mi Dios amado. Que empiezan, Padre Celestial, y después no terminan, Padre Santo. Y a ti hay que buscarte todos los días de tu vida. Y esas son las tierras prometidas que tú tienes para nosotros, Padre. Pues tenemos que orar por Israel, por Jerusalén, por todas las naciones, Padre Celestial. Porque cuando las naciones estén todas en paz, ahí es que vendrá la venida de tu Hijo, Padre. Oh Padre, te damos gracias, gloria, honra y honor por lo que ha sucedido en esta noche, por lo que sigue sucediendo en estos programas, Padre Celestial.
Que tú nos cuides, nos guíes, nos proteja, Padre Santo, y que tú siempre, con tu santo y bendito poder, nos cobije de tu gloria divina. Te presento a Jan, Padre Celestial, Yani, Padre Santo. Padre, gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú has de hacer y por lo que tú continúas haciendo, Padre. Gracias te damos, Cristo. Gracias te damos, mi Dios. En el nombre del Padre, Hijo y por el Espíritu Santo, mi Dios. Amén, amén y amén. Papitín, Dios te bendiga. A ti también, María Correa. Está por ahí, prima. La queremos. Si es la prima, yo creo que no hayan dos María Correa. Te queremos mucho, prima. Dios te bendiga. Dios bendiga a los nenes. Dios bendiga a tu nieta. Dios los bendiga a todos, juntamente con Jan. Dios los bendiga también, que está por acá, por los Estados Unidos. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos hacia adelante, seguimos buscando del poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a cada uno de ustedes. Bendiciones.